Vamos ahora a las funciones trigonométricas para cualquier ángulo en el plano cartesiano. Vamos a utilizar los ángulos de referencia. ¿Qué es un ángulo de referencia? Dice que es un ángulo agudo con un lado en el eje de las X y también es coterminal a otro ángulo. Miremos acá los ángulos de referencia en cada uno de los cuadrantes. En el primer cuadrante tenemos entonces que este va a ser nuestro ángulo medido, θ. Entonces el ángulo de referencia va a ser al ángulo θ. En el segundo cuadrante tenemos entonces nuestro ángulo θ, que es el que nos están dando o es el que estamos midiendo. Y el ángulo de referencia tiene que ser un ángulo agudo, no tiene que ser mayor de 90 grados, eso es lo que me quiere decir. Luego uno de los lados está sobre el eje de las X, lo vamos a indicar acá, y va a ser coterminal con el ángulo θ. Para encontrar el ángulo de referencia lo vamos a escribir así, 180 menos θ o bien pi menos θ. En el tercer cuadrante aquí tenemos nuestro ángulo θ y nuestro ángulo de referencia sería este. Nuevamente un ángulo agudo, uno de los lados está sobre el eje de las X y luego su lado terminal coincide con el lado terminal de θ. El ángulo de referencia lo vamos a encontrar como θ menos 180 o bien θ menos pi. Por último, en el cuarto cuadrante, aquí tenemos θ. El ángulo de referencia va a ser este. El ángulo tiene que ser agudo. Uno de los lados está sobre el eje de las X y el otro lado coincide con el lado terminal del ángulo θ. Para encontrar el ángulo de referencia es igual a 2pi menos θ o bien 360 grados menos θ. Vamos ahora a los signos de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Aquí tenemos el plano, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. En el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante las únicas positivas es el seno y su recíproca, que es la cosecante. Las negativas serían las restantes. En el tercer cuadrante las positivas solo son la tangente y la recíproca la cotangente. Las demás son negativas. En el cuarto cuadrante, las positivas solo es el coseno y su recíproca, la secante, y las demás son negativas. Vamos ahora a las funciones trigonométricas para ángulos negativos. Número 1, el seno de menos θ lo podemos escribir como menos el seno de θ. No estamos diciendo que este negativo esté multiplicando por el seno y que lo podamos sacar y por eso nos quedó menos el seno de θ. No es así. Ya lo vamos a demostrar. Número 2, coseno de menos θ es igual al coseno de θ. La tangente de menos θ es igual a menos la tangente de θ. Y esto mismo se aplica para las recíprocas. Voy a colocar aquí un ángulo θ, que es positivo. Aquí abajo voy a colocar un ángulo menos θ, que sean del mismo valor. Y entonces vamos a colocar los triángulos correspondientes. Para el triángulo de arriba tenemos la hipotenusa, que va a ser una R. Su cateto vertical va a ser Y y su cateto horizontal va a ser X. Para el triángulo de abajo, nuevamente, puesto que son iguales, tenemos los mismos ángulos, solo que este es positivo y este es negativo. Esta es una R su hipotenusa, su lado vertical es menos Y y su lado horizontal sigue siendo la X. Para el triángulo de arriba, seno de θ es igual a Y partido R. Y para el triángulo de abajo, el seno de menos θ es igual a menos Y partido la R. Ahora, si notamos acá, tenemos Y partido R, que es la misma expresión que aparece acá. Por lo tanto, podemos decir que el seno de menos θ es igual a menos, y puesto que esto es igual al seno de θ, es igual todo esto a menos el seno de θ. Y demostramos entonces nuestra primera identidad. Vamos ahora a la demostración de la identidad 2. Coseno de menos θ es igual al coseno de θ. Del triángulo de arriba ponemos que el coseno de θ es igual a X, que es el cateto adyacente partido la hipotenusa, X partido R. Y del triángulo de abajo ponemos que el coseno de menos θ es igual otra vez a X partido la R. Puesto que estas dos expresiones son iguales, concluimos que el coseno de menos θ es igual al coseno de θ. Vamos al siguiente ejercicio. Hallar las 6 funciones trigonométricas para los siguientes ángulos. Inciso A, θ es igual a 120 grados. B, 5 cuartos de pi. C, 17 sextos de pi. D, menos 3 cuartos de pi.
Inciso E, θ es igual a 125 grados, F, θ es igual a 3 medios de pi, y G, θ es igual a 2pi. Vamos al inciso A, hallar las 6 funciones trigonométricas para θ es igual a 120 grados. Lo colocamos en nuestro plano cartesiano y aquí tenemos 120 grados. Sabemos que es un ángulo en posición normal, gira en contra de las manecillas del reloj, aunque aquí no lo diga, pero implícitamente lo entendemos así, a menos que se diga lo contrario. Ángulo entonces 120 grados. Vamos a encontrar el ángulo de referencia. Dijimos que el ángulo de referencia para el segundo cuadrante iba a estar junto al eje de las X y como lado terminal el lado de este ángulo que estamos trabajando. Así que mi ángulo de referencia debería de ser este. A este le colocamos θ sub r. Esto va a ser igual. Para encontrar θ sub r tenía las fórmulas de 180 menos 120. En este caso es 180 menos θ y aquí nos quedaba 60 grados. Entonces 180 menos 120, 60 grados. Lo que hacemos ahora es encontrar las funciones trigonométricas para el ángulo de 60 y luego le colocamos los signos correspondientes de las funciones trigonométricas para este segundo cuadrante. Y ahí tendríamos las 6 funciones trigonométricas para 120. Hagámoslo. Escribimos entonces las funciones trigonométricas para el ángulo de 60 grados, que sería nuestro ángulo de referencia. Seno de 60, raíz de 3 partido 2, coseno de 60, 1 partido 2, tangente de 60, raíz de 3, cosecante 2 partido raíz de 3, secante 2 y cotangente 1 partido raíz de 3. Ahora vamos a escribir las funciones trigonométricas para el ángulo de 120, tomando en cuenta los signos que tenemos de las funciones trigonométricas en el segundo cuadrante. Si estamos en el segundo cuadrante, ya que aquí llegó nuestro ángulo de 120 grados, las funciones que son positivas van a ser el seno y su recíproca, la cosecante. Y las otras funciones son negativas. Entonces escribimos todas las funciones trigonométricas para 120 tomando en cuenta los signos. En este caso, el seno y la cosecante van a ser positivas y las demás son negativas. Así que el seno es positivo, el coseno es negativo, la tangente es negativo, la cosecante, la recíproca del seno, va a ser positivo y las demás son negativas. Y ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas para el ángulo de 120 grados.